aquí leo una noticia de la BBC de Londres. Dice que el presidente Trump dice que Huawei podría ser parte de las negociaciones o de un intercambio. Está Huawei de por medio. O sea, hablando de un intercambio o negociación entre China y los Estados Unidos, obviamente, ¿no? Porque dicen que este tipo de enfrentamientos pueden ser muy peligrosos, es lo que dice la nota. Usted vio que el presidente Maduro ya dijo que le va a dar un apoyo económico a Huawei, usted se dio cuenta, ¿no? No. Sí, está bien. No sé si está en la primera. Con eso Oye, y un cuadra se puede comprar una soda. muy buena. Ahora, hay cositas interesantes en esto de Panamá y que yo creo que tenemos que analizar más concienzudamente con los cambios que está anunciando el presidente. El equipo de gobierno, dice usted. El equipo de gobierno. ¿Cuál, por ejemplo? Bueno, eso ya Cortizo dijo que no. ¿Qué cosa? Que no está de acuerdo con los cambios del presidente Varela. Del presidente Varela. Entonces, yo no sé. ¿Qué recomienda lo internacional, doctor Ritter? Porque Mejía está casi pasado un año. Magistrado Mejía. El magistrado Mejía. Pasado un año. El impacto que eso tiene también, ¿no? Lleva año y medio. ¿Ah? Año y medio lleva ya. Él terminó él debió haber sido reemplazado en enero del 18. Wow. Pero Eduardo, ¿qué implica? A ver, ¿qué impacto tiene desde el punto de vista jurídico esta postergación o este vacío, porque es un vacío, ponlo como quieras, de no designar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que no es poca cosa? Las implicaciones que eso tiene para el mundo abogadil, por ejemplo. Bueno, pero él lo tiene designado. Él lo tiene designado y lo que pasa es que en el caso específico... Se le acaban de bajar 2. No, eso fue el canal. Eso fue para lo del canal. Lo del canal, no. El magistrado de la Corte, él nominó a 2 y le aprobaron 1, que fue Arrocha, el magistrado Arrocha de la Sala Civil, y se quedó sin ratificar el licenciado Tapia, que es para la Sala Penal el que reemplaza al magistrado Mejía. La Corte sigue funcionando. Para mí, creo, hasta más importante es que tampoco tiene los suplentes, que faltan 3 suplentes. Entonces, cuando hay muchos casos que no se tramitan vamos a decir, por falta de magistrados, o que sean 9, pero algunos si hay suplentes, pero hay algunos que entonces que están impedidos y esos no tienen suplentes. Entonces hay realmente un problema. La Corte tiene el mecanismo para suplir a los suplentes que hacen falta también. Y un cuerpo colegiado. Pero es una manera muy irregular. Entiendo que tanto el magistrado Mejía como el magistrado Iden Ortega, hasta que lo reemplazaron, siguieron trabajando como le corresponde. O sea, ellos son los magistrados, nuevo récord, que más tiempo han estado como magistrados de la Corte. Uno completó 11 años y Mejía lleva 11 años y medio de magistrado, cuando el término constitucional es de 10. Eso es y me pareció una falta de consideración. El mismo día que el presidente electo Cortizo, anuncia los primeros miembros de su gabinete, él a su vez anuncia, a menos de 40 días de terminar su mandato, que los nombramientos para la autoridad del Canal de Panamá. Anuncia un nombre y se le bajan... no, se le bajaron 2. ¿Se le bajaron dos? 2. A ver, de su perspectiva, doctor Bustamante, ese estilo, vamos a poner ese estilo de gobierno... No es nuevo. Yo creo que si algo distinguió al presidente Varela en su gobierno es postergar decisiones. Y al límite. Cuando llegaba al límite, ahí reaccionaba y entonces nombraba a la persona. No aprendió la lección, por ejemplo, la señora esta. Y le voy a hacer confesar algo. Cuando yo fui intendente, yo mandaba nombramientos de personas que pasaban por un proceso extremadamente selectivo en capacidad, disposición, conocimientos, actitudes, inclusive... Explica la figura de intendente para que... Cuando yo fui intendente de supervisión y de regulación de sujetos no financieros, una entidad creada a partir de la ley 23
de abril del 2015 para efecto de que Panamá pudiera salir de la lista Gafi, que sospecho vamos a volver. ¿Ve? Que duraste muy poco tiempo. Lo hicimos en 9 meses. En 9 meses. En 9 meses hicimos Y te fuiste. y me fui. ¿Qué Pero una de las detectaste? cosas que yo tomé fue que conseguir que me nombraran personal calificado tomaba meses. Y yo tenía una hoja de trabajo de ruta con metas, fechas y tiempos, que yo tenía que tener una cantidad de personal para capacitarlo para poder hacer el trabajo. Bueno, a mí me pasaba que 4 meses, 5 meses para que me nombraran una persona. Ninguna de las personas que yo nombré, yo le preguntaba qué piensa usted políticamente. Jamás. A mí me interesaba qué puede usted hacer profesionalmente. Y yo me choqué con una pared de que se demoraban en nombrarme a las personas. Hubo casos que fueron muy dolorosos de gente que cuando yo las llamaba, finalmente me lo aprobaban, ya la persona había conseguido trabajo por otro lado, lo cual indicaba que no eran malas decisiones. Entonces, si yo a un nivel tan pequeño, un microcosmo, viví eso, veo que el presidente Varela, no fue mi caso, fue su estilo. Las decisiones las lleva hasta el límite y cuando las toma, a veces ya vienen los problemas que le ha pasado. Y recordamos lo que dijo el insigne doctor Arnulfo Arias, que Tongo Votado no pone boleta. no pone boleta. Pero Y ya está prácticamente en esa etapa. Entonces yo veo que son totalmente a destiempo, no mejora el clima de confianza en el país, al contrario, introduce elementos de sospechas. Mira lo que dice de decisiones políticas. El diputado Sergio Gálvez. Hoy es primera plana en la Estrella de Panamá. Él dice: no hay ambiente para que la ratificación en esta instancia apruebe la ratificación de al menos 5 funcionarios en este periodo de sesiones extraordinarias. Ese mensaje yo espero que se haya leído correctamente. O sea, porque ya, ¿a cuántos días falta el gobierno? 40, 30 y tantos días. 30 y tantos, sí. Entonces lo que dicen ellos, y tiene sentido este argumento que no siempre coincido con lo que el señor Gálvez dice, está diciendo que hay varios diputados de varias bancadas que están diciendo: no, espérate, este no es el momento. Pero tú crees, Oledor, políticamente es el momento para hacer eso, pregunto. Por supuesto que no lo es, porque es que lo que dice Francisco, que llevar esto al límite no es el límite, él se excedió del límite. El fiscal electoral debió ser nombrado en octubre del año pasado para que tomara posesión el primero de enero. Ya pasó el torneo electoral. Miren lo atrasado que está, que él tenía que estar en su puesto antes de las elecciones. Pasaron las elecciones, ha habido toda clase de irregularidades y todavía no tenemos fiscal electoral. Tenemos los retrasos. Ahora, y una palabra sobre la designación que hizo de los nuevos directores de la Autoridad del Canal de Panamá. Mira, el hecho y yo creo que aquí nunca se le cuestionó las capacidad, las cualidades que tenía la vicepresidenta Isabel Saimaro Alvarado, sino que parecía inapropiado que una vicepresidenta, una ministra saltara del ejecutivo, del órgano ejecutivo a la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Pues eso es exactamente lo que está pasando en un gobierno que no va a ser Roberto Roy. Sí. Roberto Roy tiene 5 años de ser el presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. ¿Cómo? A ver, la lógica es una ciencia exacta. ¿Cómo vas a pasar de presidente a este cargo? Es que eso no tiene, de verdad, que esto no tiene ninguna presentación. Un presidente a cargo de diputado, por ejemplo. Él viene desde el gobierno de Ricardo Martinelli. Luego pasó como ministro para Asuntos del Canal en el gobierno de Juan Carlos Varela, donde ha estado 5 años. Pero él previamente, Roberto Roy, había sido 9 años miembro de la Junta Directiva, nombrado por el presidente Pérez Valladares. Él ya hizo un periodo como miembro de la Junta Directiva del Canal. Entonces, me parece que es casi como un capricho del presidente Varela decir: bueno, ya lo tuve 5 años como ministro, ahora se los dejo ahí 9 años más como miembro de la Junta Directiva. Me parece una falta de respeto, en realidad, con la Junta Directiva y con el país. En el metro, también estuvo en el metro, acuérdense. No se olviden de esto. Sí, bueno. 10 años en el metro. O sea, yo no entiendo, aquí no hay gente más capacitada o tan capacitada. Para mí es una duda justificada, diga don Rubén. Bueno, también hay cosas que nosotros debemos estudiar, doctor Ritter. Nosotros tenemos que definir
lo de los suplentes de los magistrados. En Estados Unidos no hay suplente. No hay suplente y la Corte de Justicia funciona como un tiene respetabilidad y los magistrados están obligados a pronunciarse. Aquí en Panamá utilizan a los suplentes para chifiar. O para las malas noticias. Y las malas noticias. ¿Usted estaría de acuerdo que nosotros nos fuéramos al método de que los magistrados no tengan suplentes? Yo sí, pero reformando también parte de las responsabilidades que tiene la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia tiene la responsabilidad de las demandas de inconstitucionalidad, de los habeas corpus, de las garantías constitucionales, el amparo de garantías constitucionales, más todo lo que les compete a su respectiva sala, todos los pleitos civiles en la civil, todo lo penal en la penal, todas las diferencias con el Estado en lo contencioso administrativo. Entonces, la verdad es que los magistrados aquí tienen un cúmulo de casos. En los Estados Unidos, los magistrados escogen qué casos van a hacer, y es entre 100 y 200 casos al año y nada más. Ellos dicen, este sí, este lo regreso, este no, este sí lo voy a tomar. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos no está obligada a pronunciarse sobre todos los casos que se le presentan. Solamente ellos escogen aquellos que pueden ser emblemáticos y que puedan sentar jurisprudencia que le sirva a todo el resto del órgano judicial. Pero en el caso de Panamá no, tú pones un amparo y la Corte tiene que pronunciarse sobre el amparo. Pones un habeas corpus, la Corte... Y además con tiempo limitado, ¿no? Sí, que nunca se cumple, pero está bien. Pero normalmente, supuestamente eran 24 horas. Sí, que tienen que pronunciarse. Tengo un corte comercial. Con el doctor Francisco Bustamante, nuestro invitado hoy, hablemos un poco acerca de la transición de gobierno y qué es lo que hereda, por usar un término, el señor Cortizo por parte del señor Varela. ¿Sí? Al regreso del corte comercial, viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.